en adentrarse en los efectos de en salud humana de la pérdida de la diversidad biológica. Él lo conozco, él trabajaba, ya está retirado, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y alguna vez me dijo, oye, tenemos que encontrar algo más impactante que simplemente la pérdida de servicios ecosistémicos, esto porque la gente no entiende esas cosas fácilmente, pero la salud sí le entiende, y vamos a buscar temas por ahí. Por una serie de circunstancias de mis obligaciones, yo no pude acompañarle a él más que en una parte muy inicial de su trabajo con esta cuestión de salud humana, pero resulta que ahora, pues una buena cantidad de años, esta visión, esta búsqueda de los efectos sobre salud humana, además de sobre todo una serie de otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los miembros de nuestra especie, ha sido realmente enormemente importante. Eric Chivian ya no está trabajando directamente en esto porque se ha retirado, pero ha generado un grupo muy importante de personas que están haciendo estudios en este sentido para tratar de medir los efectos que la perturbación de los ecosistemas conllevan en respecto a la generación de problemas de salud humana. El otro es un libro que se produjo con el estudio el estudio del milenio de los ecosistemas, en el que a mí me tocó participar, y que hace también una recopilación de todos los problemas que la pérdida de los ecosistemas han generado para la humanidad. En la siguiente transparencia, yo trato de tener algunas ideas para ustedes de por qué los ecosistemas son importantes para un montón de cosas, para la sobrevivencia, para el bienestar, para la alimentación, pero específicamente déjenme hablar ahora de salud humana. Para empezar, los ecosistemas, estos bosques, selvas, praderas, manglares, palmares, todas esas unidades de vegetación que vemos cuando salimos al campo en México y en cualquier otro lugar, son absolutamente los sistemas vitales de soporte, no solo para nuestra especie, sino para todas las formas de vida en el planeta, porque los ecosistemas son las casas, por así decirlo, en donde las especies viven. Nosotros vivíamos en ecosistemas hace varios cientos de miles de años, un par de cientos de miles de años. Ahora, por nuestra evolución cultural, hemos cambiado de vivir en ecosistemas, pero estamos profundamente relacionados a ellos. En esos ecosistemas, todas las especies hemos evolucionado, y yo sé que esto, para algunos de los que pueden estar escuchando, no es un pensamiento muy atractivo, pero todos los seres humanos pertenecemos a una especie animal, a un mamífero, a Homo sapiens, y como todos los demás animales y todas las demás especies de este planeta, hemos evolucionado juntos a través de millones de años, cientos de millones de años. Somos el producto de ese proceso de evolución. Lamento que esto puede resultarle chocante a personas que tienen otra idea de por qué estamos en este planeta, pero la razón muy clara es que somos el producto, somos el resultado de todo este proceso bellísimo, complejo, pero maravilloso de la naturaleza, que es la evolución. Y eso se ha dado en los ecosistemas. Por eso es que esos complejos sistemas de interacción entre todos los organismos que están ahí, plantas, animales, microorganismos que trabajan entre ellos, que algunos son alimento de otros, o algunos parasitan a otros, etcétera, son realmente unidades enormemente
complejas, apenas las estamos empezando a conocer adecuadamente porque son realmente muy complejas y han sido el sitio en donde todo el proceso de evolución que nos ha llevado a que en esta época en que estamos viviendo nosotros, que apenas tenemos, no sé, 200, 300 mil años de existir como Homo sapiens, es el momento en que el planeta ha tenido la mayor riqueza de especies de la historia del planeta. Qué curioso, ¿no? Salimos nosotros en ese momento y como verán un poco más adelante, pues en los últimos 200 años, algo por el estilo, nuestra actividad humana ha representado un elemento de pérdida, de destrucción, de aniquilación en muchos casos de esos sistemas ecológicos y de todos los organismos que están ahí. Hemos tenido un efecto enorme, específicamente ahí, pero también como consecuencia del desarrollo de toda una serie de tecnologías, pues la emisión de gas de efecto invernadero, la contaminación de cuerpos de agua, la contaminación terrible del mar, etc. Estas unidades, estos ecosistemas, son realmente unidades muy estabilizadas, muy estables, cuando funcionan naturalmente sin ninguna perturbación ajena. Puede haber perturbaciones ajenas como un huracán, por ejemplo, que destruya un buen trozo de selva, pero a los pocos años, 10, 50, 60 años, el sistema vuelve a tomar, como que se cierra esa herida, se cicatriza esa herida y los organismos vuelven a tomar el lugar que tenían, tienen las relaciones que tenían. A lo mejor algunos pueden llegar a desaparecer porque las poblaciones están en movimiento, en momentos muy difíciles. Pero básicamente son sistemas muy estables que nosotros hemos modificado profundamente. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de lo que ha ocurrido con el desarrollo de la actividad humana a lo largo, particularmente de los últimos 200, 250 años, pero también a lo largo de la vida de nuestra especie aquí, que por cierto es una especie recién llegada al planeta, porque no tenemos arriba de 250, 300 mil años de estar aquí. Entonces, esos servicios de ecosistemas son absolutamente indispensables para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Mucha gente dice, no, es que el problema más serio que tenemos es el cambio climático. Sí, de cierta manera, pero el cambio climático no se compara en el tamaño y la profundidad de los efectos que tiene la pérdida de los ecosistemas en el planeta, porque estos son la materia prima que mantiene la vida y nuestro bienestar y el bienestar de todas las demás especies en el mundo. La siguiente habla un poquito de esos servicios ecosistémicos a los que me refería. Esto es un resultado de ese estudio del milenio de los ecosistemas al que hice referencia al principio. Yo me tocó participar. Hay tres grupos. Uno es el de, ¿cómo se llama? El de servicios de provisión o abastecimiento, cosas que obtenemos directamente de los ecosistemas. Ahí están varios de ellos: alimentos, agua dulce, maderas, fibras, combustibles, lo que comemos, todo esto, lo que usamos. Luego, los servicios de regulación del clima, que es por protección de eventos extremos como inundaciones o huracanes, el control de la erosión del suelo para que el suelo no acabe en el mar, se mantenga donde está y provea todos los servicios que provee, que entre ellos la captura de agua por los bosques y las selvas, la regulación de los polinizadores que son esenciales para la polinización de la mayor parte de las cosas de las que nos alimentamos, las enfermedades, y ese le he puesto como un cuadro especial porque es a lo que me voy a concentrar un poco más, la purificación del agua, etcétera. Esos son servicios de regulación que son esenciales para nosotros, como ustedes pueden verse. Y luego hay unos que son los servicios culturales,
servicios que, a diferencia de algunos que les voy a enseñar enseguida, no tienen valor propiamente, son las cuestiones estéticas, es el placer de estar en un bosque limpio, lindo, el placer espiritual que esto genera, toda la parte educativa, incluso en algunos lugares hasta cuestiones de tipo religioso, yo diría, que se han producido por el enorme impacto y la influencia que tiene la naturaleza sobre nosotros. Pues natural, somos producto de esa naturaleza. Y los combustibles tienen trabajo humano y por lo tanto tienen un valor. A las demás cosas no es fácil darles un valor. El valor más importante es que son indispensables para la vida. Y esto deberíamos tenerlo claro. Se han hecho esfuerzos para darle, por ejemplo, valor a los bosques desde el punto de vista de su captura de CO2 y demás, pero no me voy a meter ahora en esos temas, pero son cuestiones que no han sido fáciles de resolver, tienen muchos problemas, muchas aristas, muchas formas de distorsionarse que no son realmente muy útiles para el bienestar de la gente y desde luego se prestan a toda una serie de distorsiones muy inadecuadas. Y finalmente hay una serie de servicios de soporte ecológico, como por ejemplo el reciclaje de nutrientes. Si los nutrientes no se reciclan de las hojas que caen al suelo por toda una serie de organismos que los descomponen, los árboles los toman, vuelven a subir y siguen creciendo, esto es algo que como que no nos damos cuenta que ocurre, pero es parte absolutamente central del ciclo de vida en los ecosistemas. Lo mismo la formación de suelo, que es una de las formas más complicadas del mantenimiento del equilibrio ecológico en el planeta, y lo mismo la productividad primaria, que es de la que comemos. La productividad primaria es convertida en ecosistemas agrícolas, son los alimentos que tenemos. No voy a meter más, pero simplemente para darles una idea de los servicios ecosistémicos que estamos recibiendo, muchos de ellos ni nos enteramos. Por eso ese estudio de la evaluación de los ecosistemas fue muy importante, porque puso en primer lugar la visión de nuestra dependencia enorme hacia los ecosistemas. Ese estudio que se llamó en inglés Millennium Ecosystem Assessment, es la sigla, trajo como consecuencia algo que fue verdaderamente muy preocupante. Solamente 4, 5 quizá servicios ecosistémicos, pero que directamente tenían que ver porque tienen la participación del trabajo humano, han ido mejor de lo que eran antes. Todos los demás, incluido pesquerías, todo, la cuestión de la presencia de materiales genéticos, por ejemplo, con los cultivares y con otros organismos, la obtención de farmacéuticos, el agua dulce, etcétera. Como ven, todas las líneas todas las flechas rojas que ustedes están viendo ahí, son servicios que se han visto disminuidos seriamente a lo largo de los últimos 100 y pico de años, 200 y pico de años, como resultado de la actividad humana. Esto es mala noticia porque nos pone en una situación realmente muy peligrosa, muy inestable, y ya estamos viendo esto pues una bola de cambios en erosiones de suelos, en pérdida de capacidad de captura del CO2, en aumento de la temperatura de la atmósfera, etc. Aquí hay una serie de gráficas y como estas yo podría enseñarles 3 o 4 pantallas más de factores que han cambiado fuertemente en los últimos 200, 250 años en el planeta con efectos dañinos. El incremento muy intenso de la población, por ejemplo, que obviamente requiere
más espacios, más alimentos, más fibras, más energía, etcétera, el aumento del contenido atmosférico de CO2 como resultado del uso de combustibles, la conversión del suelo, y esto vamos a ver un par de imágenes, que ha sido enorme la conversión de ecosistemas en zonas utilizadas para la producción de alimentos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que eso diría uno no es malo, pero tiene como efecto una mayor capacidad de consumo de la gente, que no necesariamente siempre está justificada en términos reales de justicia, de equidad y de sentido humano. Las temperaturas de incremento, la pérdida de especies, sus extinciones, etcétera. No voy a meter más. Lo que quiero decirles es que hay muchísima información de los efectos dañinos de la manera como hemos estado manejando el planeta hasta ahora. Aquí hay un ejemplo que tiene que ver con la conversión de los ecosistemas nativos, naturales, a producción de alimentos, ya sea por medios agrícolas o a través de producción de carne. Estos son los bosques no tocados, en muy buen estado, que había hace 8,000 años. Estos son datos del Global Forest Watch, y esto es lo que tenemos ahora. Ahí está la diferencia. Se dan cuenta de la pérdida enorme que hemos tenido, y esto es en el mundo. Pero déjenme enseñarles en la siguiente lo que pasa en México. Esto es, en las imágenes que tenemos de Conavio, lo que había de selvas hacia alrededor de, hace como 200 años, ¿no? 1800, 1800 y pico. Todas las selvas húmedas, las selvas estacionales, secas del Pacífico, etcétera. Todas las selvas de México cubrían esa área. La siguiente les enseña lo que hay en pérdida de selvas en el país ahora. Vean el contraste tan grande que hay. Veracruz, el estado verde, no tiene arriba del 1% o 2% de sus selvas en pie. Todo lo que ven verde son praderas, en las que hay 1 o 2 vacas por hectárea pastando. Ha sido un impacto gigantesco el que se ha dado para la producción de alimentos. Y bueno, las zonas que quedan son las zonas serranas, que no son de fácil acceso, que no se prestan a generar alimentos y agricultura, etc. La siguiente les da una idea muy concreta de cómo aún ahora, en el presente, la gente sigue dependiendo del uso de ecosistemas para cuestiones tan básicas como tener energía para cocinar, para calentar su casa. Ahí está, la línea achurada verde, que es la de arriba, es la que tiene que ver con el uso de madera como combustible. Y pueden ver que hasta finales del siglo pasado todavía era una cantidad muy alta, incluso con el crecimiento de las energías fósiles, ya sea gas o petróleo o carbón o lo que sea, o electricidad misma. La siguiente es una expresión de esto mismo, pero espacialmente. Todos los estados que no son verdes tienen usos del 30 al 100% de la obtención de su energía a base de maderas del campo. Dense cuenta, estamos en México aún en el presente, y esta es la dependencia que hay en el uso de leña para poder calentar la casa, para poder cocinar, etc., aún en el presente. De manera que tenemos una dependencia muy grande, y no digamos además de la obtención de una serie de alimentos y de productos que son esenciales en los ecosistemas naturales. La siguiente es lo mismo, es una forma un poco diferente, que está dado en la cantidad de energía que se usa por los diferentes formas de
de uso energético. El color marrón es gas, que es muy intenso en México. Arriba está electricidad, como pueden ver, no tienen por qué darles. Y el azul hasta abajo sigue siendo el uso de la madera, de la leña, como fuente de energía en México. Ese es un solo ejemplo de la dependencia tan grande que hay en todo el mundo, y México quizá no es el peor de los ejemplos o el ejemplo más intenso en este sentido. Los materiales de las selvas se han usado para todo desde hace tiempo y se siguen usando, como estas casas, por ejemplo, en la península de Yucatán, donde todos los techos son de paja. Hay una enorme dependencia. Claro, a medida que más se usa esto, pues más impacto hacemos sobre esas selvas y bosques. Ahora, déjenme, esto es una entrada nada más en la siguiente transparencia, para hacerles ver la importancia que las enfermedades infecciosas tienen y su relación con los ecosistemas de cualquier parte del mundo, no nada más de este país. Una gran proporción, 3/4 partes de las enfermedades infecciosas, el patógeno que las genera ha vivido en otra especie previa a la humana. ¿Qué tal? Estos no son bichos nada más que encontraron una especie diferente, rara, que se llama Homo sapiens, y ahí se desarrollaron como patógenos. Vienen de haber vivido y de estar viviendo en una enorme cantidad de otras especies que están en los ecosistemas, que son parte integral de esos ecosistemas, y de los cuales pues también todos los vectores y todos los hospederos forman parte de esto. La transformación de esos ecosistemas genera un desequilibrio tan fuerte que hay muchos casos en que la emergencia, la dispersión de las enfermedades resulta precisamente de esa pérdida de equilibrio en los ecosistemas que han sido alterados, reducidos, fragmentados muy fuertemente. Tenemos, de hecho, ya alguien podía llamarlo una epidemia de epidemias, es decir, el número de estas epidemias ha ido creciendo seriamente en los últimos, ¿qué será?, 100 años, una cosa de este tipo, 50, 100 años, y cada vez más estamos teniendo más de estos problemas biológicos, humanos, sociales, médicos, ¿no? La siguiente es un muy buen ejemplo de que estas cosas no ocurren así de la nada. Esta es una pulga que fue conservada en ámbar de hace 20 millones de años, en ámbar de resinas de pinos, muy probablemente, y en esta pulga se encontró Yersinia pestis, que es la bacteria que genera la peste bubónica. O sea, mucho antes de la existencia de nuestra especie en este planeta, antes de que evolucionáramos nosotros, estos organismos ya formaban parte de la naturaleza. Lo que ha pasado es que la perturbación de esos sistemas han desequilibrado, han desorganizado esos sistemas, y nosotros nos volvemos susceptibles a que estos organismos acaben afectando a la especie humana y a otras más, porque hay muchas plantas que también reciben problemas por la irrupción de estas epidemias. La siguiente les da una idea de los daños tan grandes. Es una curva muy conocida de los cambios de población en Europa alrededor de la Edad Media, y vean cómo hay una caída enorme de millones de personas entre 1300 y 1400 por las por lo menos dos eventos
de peste negra, peste bubónica, como le quieran llamar, que ocurrieron en esos tiempos, y que tiene una explicación muy clara. Estos no eran castigos divinos, no eran nada de este tipo, era el poco cuidado, la poca sanitación que había, el hecho de que pensaban que estas cosas venían por espíritus malignos, etcétera, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que las ratas llevaban pulgas que llevaban a Yersinia pestis, y esas pulgas picaban a las gentes adquirían Yersinia pestis y les daba peste bubónica, ¿no? Todo esto estaba enredado en una cosa de ignorancia, de cuestiones míticas, a veces hasta religiosas, etcétera, que no permitían entender esto. Ahora lo entendemos bien y sabemos que si se vuelven a dar esas condiciones, el problema vuelve a originarse, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica, ¿no? Es una cuestión cíclica que se dio, y en ese tiempo se daba básicamente cuando, ¿qué pasaba? Fíjense ustedes, la presión demográfica generaba que los bosques alrededor se acababan porque los usaban para calentarse, para cocinar. La gente empezaba a sufrir temperaturas bajas, a debilitarse y demás, y ¡pum!, de repente surgían estas plagas, estos problemas, cuando la gente tenía esta debilitación de su organismo, y los hacía susceptibles a muchas de estas enfermedades. Hay una relación muy cercana con los ecosistemas que desde luego hemos minimizado de cierta forma, con los avances en medicina, con los avances en sanitación, pero que con todos esos avances estamos hoy viviendo un evento clarísimamente serio de la irrupción de una epidemia por un virus que ha salido ni más ni menos que de los mismos ecosistemas de los que estamos hablando hasta ahora. La siguiente, por ejemplo, les va a dar una relación de qué tanto de las enfermedades infecciosas que tenemos, humanas que tenemos, están conectados con patógenos. Hay registrados hasta ahora en el orden de 1.400, 1.500 patógenos que causan enfermedades humanas. La mayor parte de ellos, 2/3 partes de ellos, están en hospederos no humanos, es decir, vienen de otras especies. Ahí está la lista, no se las quiero leer, porque ustedes saben leer perfectamente, ¿no? Pero son enormes números de virus, bacterias, hongos, etcétera, que vienen de otros organismos y que las adquirimos y que nos afectan justamente porque hemos invadido esos sistemas, porque no hemos sabido manejar esos bosques, selvas y demás ecosistemas de manera sensata y razonable, como hay muchos grupos que todavía saben hacer eso bien. La siguiente transparencia están los efectos de la perturbación en las enfermedades infecciosas, la destrucción o fragmentación de los ecosistemas, que son realmente los efectos más importantes básicamente para la producción alimentaria. Ya vieron ustedes los mapas de esto a escala mundial, a escala de México. La conversión de, por ejemplo, de la pampa argentina a agricultura de maíz generó una plaga y una epidemia realmente muy fuerte, algo que se llama el virus de Junín, que es una zona de Argentina con tasas de mortalidad del 15 al 30%. Fue una cosa local, afortunadamente no se dispersó de la manera como nuestro ejemplo actual lo hizo, por razones de que no había tanta movilidad, por toda una serie de otras cuestiones. También lo que ocurre es que la fragmentación de los ecosistemas y su modificación genera desequilibrios entre depredadores y sus presas. Algunas presas, particularmente roedores, cuando los depredadores que tenían, que son los animales grandes, los carnívoros grandes,
ya no pueden vivir porque el ámbito en el que deberían poder vivir ya no es suficiente, porque está fragmentado el bosque o la selva.